Buen día, queridos, gracia y paz. Que Dios les bendiga a cada uno que está ahora conectándose aquí por este canal de Ibavi Naranjal, Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio. Enseguida empezamos nuestra transmisión desde aquí de la Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio de lo que será el mensaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Más que vencedores. Este es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Estamos en un reloj de oración que se dio inicio hoy a las 8 de la mañana y va hasta las 20 horas, o sea, hasta las 8 de la tarde o de la noche. De hora en hora estamos enviando por nuestros grupos de WhatsApp, de los pequeños grupos, también de la iglesia, para otros amigos bautistas y de asociación de pastores, los motivos de oración que hemos colectado por estos días, para que podamos orar. Siempre es tiempo de orar, mi querido, siempre es tiempo de orar, pero estamos en una situación que incluso es una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de crecernos en la fe y de orar aún más. Es una gran oportunidad. Dios es soberano y tiene sus planes. Dios tiene sus planes en su soberanía. El hombre mayormente solo está preocupado con su bienestar, está preocupado con lo que le afecta en el día a día a él, a su familia, lo que le duele, ¿verdad? El bolsillo o su cuerpo, o sea, necesidades financieras, necesidades de salud y eso. Y todas las veces que se toca estas partes, le afecta mucho la vida de uno. El hombre está más preocupado y mucho más preocupado con su bienestar. Pero Dios quiere salvar la humanidad y usa aún medios, ¿verdad? Estos medios como medios que son consecuencias otra vez de la desobediencia del hombre, y Dios aprovecha estas situaciones como para alcanzar al hombre, ¿verdad? El hombre pasa en un momento como este que estamos viviendo en Paraguay, de restricciones en todo el mundo, a ver cómo no es nada delante de algo que pasa, toda su vida se cambia y todos sus planes se van y ya no tiene el control de su vida como pensaba. Dios es soberano y quiere salvar la humanidad. Querido, justo estamos ahora, recién entramos a las 9 horas, tuvimos nuestro primer momento de oración a las 8 de la mañana, ahora entramos recién en las 9 horas, son 9:10, y en este momento tenemos otros motivos, ya he compartido con todos por los grupos, de pequeños grupos de la iglesia, pero quiero compartir aquí también por este medio y quiero que tomemos un minuto de oración silenciosa. Vamos a presentarles delante del Señor. Primer motivo, gratitud por el privilegio de conocer y vivir el Evangelio. Vamos, primero que todo, en todos los motivos vamos a poner la gratitud. Gratitud por el privilegio de conocer y de vivir el Evangelio. Segundo motivo, la salvación de Naranjal, de nuestra ciudad, o sea, de las personas de esta ciudad. Que Ibavi, o sea, nuestra iglesia, sea sal y luz en esta ciudad y en todos los lugares donde Dios nos permita implantar otras iglesias. También aquellas iglesias que somos de bendición, ¿verdad? Como un apoyo misionero. Tercero motivo, por las autoridades de nuestro país, y también de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Que Dios dé sabiduría en la conducción y temor en cada decisión. Y por último, oremos por los infectados por el coronavirus. La misericordia de Dios, ¿verdad? Pedimos la misericordia de Dios trayéndoles sanidad y más que todo salvación a sus vidas. Queridos, tomemos unos minutos de oración silenciosa.
Sí, Señor, yo quiero en este momento orar en voz audible con los queridos que nos acompañan. Empezamos esta transmisión y queremos compartir tu palabra, glorificando tu nombre, Señor. Pero presentamos, Señor, cada uno de estos motivos. Ya hemos orado, Señor, por la mañana hoy a las 8 por otros motivos. Ayúdanos, Señor, a tener este corazón con deseo de orar. Con deseo, Señor amado, realmente de tener esta intimidad contigo, reconociendo que solo tú, Señor, es quien nos da las respuestas. Nosotros necesitamos del Señor, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio de conocer el Evangelio. Gracias, Señor. Tú nos elegiste, nos llamaste, te damos gracias, Señor. Por la salvación también de esta ciudad, oramos, pedimos por personas que aún no conocen tu Evangelio. Que esta iglesia sea sal, sea luz, sea realmente, Padre, una iglesia que venga a impactar esta ciudad, Padre amado. Y donde tú nos lleves, Señor. Impacte, Señor amado, la vida de cada persona con quienes tengamos condición de llegar con tu palabra. En este Paraguay o en otro lugar del mundo donde tú lleves, Señor, un miembro o un misionero de la Iglesia Bautista viviendo el Evangelio. Oramos por las autoridades de nuestro país, también de nuestro municipio, que tú les des sabiduría, Señor, en cada decisión. Y también que tengan un temor del Señor, Padre amado, en la administración, Señor, en la conducción. Oramos por las autoridades. Pedimos también por los infectados, Padre, por este coronavirus, que tú tengas misericordia, tráigale, Señor, la sanidad, pero más que todo la salvación, que sabemos es el objetivo principal, Señor. Es el motivo por lo cual enviaste a tu Hijo y estás, Señor, constantemente buscando al hombre, Señor, deseando sacarle, Señor amado, de su egoísmo, de su justicia propia, de su suficiencia. Es un momento donde vivimos que muestra cómo nosotros somos dependientes de ti, Señor. Eso pone por tierra, eso derriba nuestra suficiencia. Muestra, Señor, que realmente somos frágiles, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de orar, de clamar y de vivenciar este momento. Pedimos por tu misericordia, presentamos estos pedidos delante del Señor. Amén y gracias a Dios. Amén, queridos. Bueno, creo que hiciste ahí tu momento particular, pero quise también orar junto contigo, presentando estos motivos y también porque estamos empezando esta transmisión. Ya enseguida vamos a compartir una palabra. Para los que están llegando ahora, gracia y paz, que Dios les bendiga. Acabamos de orar dentro de lo que es 12 horas de oración, que empezamos a las 8 de la mañana y vamos hasta las 20 horas, o sea, 8 de la noche, orando de hora en hora, ¿verdad? Cada uno tomando de hora en hora un momento de oración por los motivos que estamos compartiendo. Entonces, no importa si va a orar exactamente a las 9, a las 9:15, 9:30, pero de hora en hora tome un tiempo, ore unos minutos por los motivos. Lo importante es orar, no en sí que sea exactamente en el horario redondo. Queridos, acatamos la medida del gobierno en suspender todas las actividades que impliquen aglomeración de personas. Por eso, ¿por qué hicimos eso? En obediencia a nuestra convención, ¿verdad? A nuestro Dios que pide obedecer las autoridades desde que éstas no interfieren en lo que es la predicación del Evangelio, entendiendo también la motivación de esta medida, que es una medida de seguridad, y visando contribuir con nuestro país. Por eso no tenemos nuestra celebración como costumbre de domingo a la mañana hoy, ¿verdad? Y también el próximo domingo. Volveremos el domingo 29 de marzo. Los pequeños grupos siguen reuniéndose desde que no pasen ahí de 10, máximo 12 personas y haya un lugar amplio para que estén, ¿verdad?, sin problema ninguno. Estamos transmitiendo por internet desde la fanpage de Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio o IBAVE Naranjal y de Facebook, y podés invitar a otros hermanos que puedan accesar y entonces asistir a esta transmisión. Muy bien, quiero ahora compartir con ustedes la palabra de Dios. Inviten a otros hermanos que puedan entrar
Yo no tengo ahora acceso al celular. Quiero pedir un favor a un hermano que esté ahí, que comparte este link ahora en el WhatsApp de la iglesia. Comparte el link de este video en el WhatsApp de la iglesia y de su pequeño grupo, en un lugar donde las personas puedan accesar y entonces acompañar este mensaje en este momento en el nombre de Jesús. Haga eso, por favor. Pido a los contactos, hagan este compartir, compartan el link de este video, de esta transmisión ahora en nuestros grupos de WhatsApp. Bueno, el tema del mensaje: más que vencedores somos nosotros en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Romanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Romanos capítulo 8, abran sus Biblias. Romanos capítulo 8, versículo 38. Agarrar aquí solo esta versión. Romanos 8, 38 o 28. Inviten que entren, que podamos todos juntos compartir este mensaje. Romanos 8, versículo 28. Vamos a leer el versículo 28 hasta el 39. Romanos 8, el 28 hasta el 39. Vamos a la lectura de la palabra del Señor. Versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. Creo que ya es suficiente, todos encontraron, ¿verdad? Nos dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a quienes aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Es saber a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes Él conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que Él predestinó, a estos también le amó. Y a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y aquí empieza un poco el tema, más la clave del tema que vamos a tratar hoy. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y ahí dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en nuestro Señor Jesús Cristo. Palabra del Señor, mis queridos. Más que vencedores, más que vencedores. Oremos. Dios, gracias por este mensaje, por este pasaje escrito por el apóstol Pablo. Entregamos delante de ti todo lo que vamos a compartir y creemos, Señor, que tú tienes un mensaje muy lindo para ministrar nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe, a realmente vivir para tu gloria
reconocemos cómo somos limitados en este tiempo en especial, Señor. Nos prostramos delante de ti, Señor, y decimos, usa nuestras vidas. Padre, que podamos romper en fe y ser realmente cristianos que hacen la diferencia. Que realmente los frutos puedan ser visibles en nuestras vidas, Señor. No a nosotros, pero a tu nombre, la honra y la gloria. Amén. Queridos, no sé si el audio está bien, voy a aproximarme un poco. Si alguien puede avisar ahí, yo voy mejorando por aquí. Querido, la fe no garantiza la ausencia de la prueba. ¿Qué es eso, pastor? Tener fe no significa de que no vas a tener prueba. Vas a tener pruebas, sí. Entonces la fe no garantiza la ausencia de las pruebas, pero sí garantiza la victoria sobre la prueba. Eso sí tenemos de garantía, que vamos a tener victoria sobre la prueba. El apóstol Pablo desarrolla esta idea de manera muy majestuosa, de manera muy linda, en este texto de Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Y quiero resaltar aquí donde dice él, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Si vamos a leer todo el contexto, pruebas, en todas las pruebas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos amó. Nadie o nada nos puede separar o no puede separar al cristiano del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nadie y nada puede separar al cristiano verdadero, aquel que tiene una relación personal con Cristo, del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Queridos, el capítulo 8 es una conclusión de lo que es la doctrina del hombre perdido y de la salvación de Dios para este hombre. Entonces el capítulo 8 concluye el tema de esta doctrina con las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Las cuales él presenta sistemáticamente desde el capítulo 1 al capítulo 7 y hace la conclusión en el capítulo 8. En los versículos que vemos aquí, leímos, ¿verdad? Y principalmente en los últimos versículos del capítulo 8, Pablo presenta el último punto de su discusión con respecto a la vida victoriosa, más que vencedores. Aquí el apóstol Pablo habla de lo natural y también habla de lo sobrenatural y nos enseña que vencemos ¿cómo? Vencemos por medio de Él que nos amó. Vencemos por medio de Él que nos amó. Nosotros somos más que vencedores sobre cualquier enemigo y también en todas las circunstancias de la vida, pero por Él que nos amó, por Él que nos amó, o sea, por Cristo. Solo en Cristo somos victoriosos. Bueno, quiero llamar tu atención a 3 puntos que quiero compartir en esta mañana, en este mensaje. Mientras escuchas, puedes compartir este link con el grupo de WhatsApp o tus contactos para que puedan acompañar este mensaje. Posteriormente vamos a compartir para los que no vieron en vivo, mirar después. Queridos, quiero llamar la atención a 3 puntos muy importantes. Los enemigos naturales de la vida. El apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 35, adelante, quiero dar más énfasis. El 35 y 36 quiero leer en este momento. 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas del matadero. Los enemigos naturales de la vida. El versículo 35 nos enseña sobre este amor inseparable. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Pudiera algo de eso, llámanos la atención el apóstol Pablo, pudiera algo de eso separarnos del amor de Cristo? La palabra en el griego que traduce separar, presten atención, es la misma idea de espacio, o sea, pudiera alguien o algo quitarnos el amor de Dios, abrir un vacío, un espacio entre uno y otro, así como un matrimonio que vive juntos, ¿verdad? Pero parece que hay un vacío entre uno y otro por falta de comunicación.
Por eso siempre digo que vivir con Cristo y para Cristo y por Cristo y en Cristo es tener un relacionamiento personal con Él. Sí, un relacionamiento personal con Él. No es simplemente decir, yo acepto a Cristo, yo entrego mi vida a Cristo y yo soy cristiano. No, es tener una relación personal al diario con Cristo. Querido, después de esta pregunta, Pablo nos da una lista que muestra los posibles acontecimientos o situaciones y dificultades que podrían afastar o apartar a alguien del amor de Dios. Quiero hablar una a una. Tribulación, ¿qué es la tribulación? Es una aflicción externa. Quiero hablar de eso para aplicar a este momento. La tribulación es una aflicción externa. Y dice angustia. Eso nos habla de una presión, algo más interno, una inquietud interna. Te hace recordar algo eso, hablando de tribulación, de una aflicción externa, y de la angustia, que es esta presión, esta inquietud interna. Te hace recordar de algo. Hay gente que ni duerme, ¿verdad? En este momento que vivimos por el coronavirus. Hay gente que ni duerme. Hay gente preocupada. Hay gente que llega al nivel, hasta he escuchado, no sé hasta qué punto es verdad, del suicidio. Hay gente que parece que el mundo terminó, pero cuando en verdad nosotros somos más que vencedores sobre cualquier enemigo. Y somos más que vencedores en todas las circunstancias de la vida. Detalle, somos más que vencedores sobre cualquier enemigo y más que vencedores en todas las circunstancias de la vida por Él, el que nos amó, Cristo, mi querido. Recuerden que no es la ausencia de prueba. La vida cristiana no es la ausencia de prueba o de problemas, de tribulación, de angustia, pero sí es la victoria sobre la prueba, es la victoria sobre la tribulación, la victoria sobre la angustia. Eso sí dice respecto a la vida cristiana. Y sigue persecución, dice el apóstol Pablo. Persecución, ¿qué es persecución? Es un mal infligido por hombres hostiles por causa de nuestra relación con Cristo, o sea, hombres, personas que son hostiles al Evangelio, hostiles a la iglesia, a la palabra de Dios. Esto es persecución. Muchos están sensibles en este momento, ¿verdad? Muchas personas sensibles por este tema que pasa, y es una gran oportunidad para que podamos predicar el Evangelio, para que podamos llevar personas a tener una relación personal con Cristo. Y sigue el apóstol Pablo, persecución, tribulación, angustia, hambre y desnudez. Hambre y desnudez son males físicos que privan a una persona de alimento, de abrigo, casa, ropa, de cosas que son necesarias para su vivir diario. Pablo, el que habla aquí, que va pasando y hablando aquí, ¿verdad? Él pasó, él vivió eso en su carne, él experimentó. Nosotros vamos a leer eso más adelante en el próximo punto. Y después dice peligro y espada, siguiendo lo que es versículo 35-36. Peligro y espada son situaciones de violencia. Entonces, queridos, los enemigos naturales de la vida son estas cosas. Pero nosotros somos más que vencedores sobre cualquier enemigo. Somos más que vencedores sobre toda y cualquier circunstancia. Y eso no puede separarnos del amor de Dios, ¿verdad? Si lo que dice aquí no puede separar nosotros del amor de Cristo, nada más en la tierra puede separarte del amor de Cristo, puede separarme del amor de Cristo. Estas cosas, lo que dice aquí, si eso no puede separar, cualquier otra cosa que puedas pensar, que puede pasar por tu cabeza, eso sí separa. No, nada en la tierra puede separarnos del amor de Cristo. Y sigue el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 37 nos enseña que nuestra victoria viene de ¿dónde? Viene del amor de Cristo por nosotros. El amor de Cristo por mi vida, por tu vida. Amor demostrado ¿dónde? En la cruz del Calvario. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queridos, ni las dificultades, ni los desastres,
que los cristianos puedan experimentar en el mundo tienen el propósito de separar a uno del amor de Cristo. Pero sí, todos los desastres, las dificultades tienen el propósito de traernos más cerca de Dios, ¿verdad? Y mucho más aquellos que aún no conocen a Dios, para que puedan reconocer su condición de débil, su condición de imposibilidad de controlar su vida y dejar que Dios controle su vida. A pesar de estas cosas, somos más que vencedores en Cristo, a pesar de todos estos problemas que aquí hemos leído. Estas cosas son impotentes, ¿verdad?, en vencer los que no están en Cristo. Se sienten impotentes en vencer. Pero si estamos en Cristo, Cristo será nuestro poder. Él nos va a dar poder para vencer estas circunstancias. Y recuerdo más una vez, no es la ausencia de prueba, no es la ausencia de prueba la vida cristiana, pero es la victoria sobre la prueba, ¿verdad? Dios, y ahí voy a recitar lo que ya había prometido, Dios no le libró a Pablo, al apóstol Pablo, quien escribe ese texto para nosotros, de problemas. Él no le libró, le permitió sí que pasara por problemas, ¿verdad? Él enfrentó pruebas y siguió diciendo igual, soy victorioso, ¿verdad? Segundo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 hasta el 29, quiero leer, si pueden abrir sus Biblias. Segunda carta de Pablo, el apóstol, a los Corintios 11, 23 al 29, y dice así, segunda a los Corintios 11, 23 al 29. ¿Son ministros de Cristo?, pregunta él, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Pablo dice, yo soy, esa gente es ministro de Cristo, yo mucho más soy. Yo como ministro de Cristo he pasado, he trabajado, me pegaron, he sido encarcelado, en peligro de muerte muchas veces. Y 24 sigue, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 5 veces de 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, el apóstol Pablo. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27, el trabajo y fatiga, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa o pesa cada día, la preocupación con todas las iglesias. 29, ¿quién enferma? Y yo no me enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Ahí las palabras del apóstol Pablo, quien Dios no le libró de los problemas. No es la ausencia de la prueba la vida cristiana, pero Dios le dio victoria en los problemas, victoria en la prueba. O sea, como cristianos vivimos la prueba, pero con un anteojo, con ojos diferentes, con otra perspectiva, la perspectiva de quien es peregrino en esta tierra y va al cielo. Mi querido, sigo el 38 y 39 por tema de que prometí ser breve y ya pasa el tiempo. 38 y 39, la lectura. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Queridos, tercer punto, los enemigos sobrenaturales. Hablamos de los enemigos naturales, ¿verdad? Hablamos de la vida victoriosa y por último, culminando con los enemigos sobrenaturales. Concluye el apóstol Pablo, concluye aquí este capítulo, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir.
Queridos, el mundo perdido tiene temor a la muerte. El mundo sin Cristo, que no tiene una relación personal con Cristo, teme la muerte. Pero los cristianos que ya han muerto con Cristo, como nos dice la palabra, ya han muerto con Cristo en su cruz, sabemos que subiremos con Él. Somos peregrinos en esta tierra. La muerte es solamente un paso último a la presencia de Dios. La muerte es solo un paso último para la presencia de Dios. No es la separación de Él, pero es llegar a estar por la eternidad junto a nuestro Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo había experimentado todos los enemigos naturales excepto uno, la espada. Excepto la espada es lo que no experimentó Pablo. Y en el Espíritu de Cristo, Él había luchado contra los enemigos sobrenaturales. ¿Y por qué digo en el Espíritu de Cristo? Porque no es por nuestra fuerza. Somos más que vencedores en Cristo, ¿verdad? Entonces, en el Espíritu de Cristo, en Cristo, Él había luchado contra enemigos sobrenaturales. Queridos, Él también estudió, ¿verdad?, sus doctrinas y experimentó, o sea, las doctrinas de Dios, y experimentó batallas, y al final terminó convencido con una conclusión, que es esta, y hablamos al inicio. En todas estas cosas, o sea, en todas, ¿qué? El contexto del capítulo 8 habla de pruebas. En todas estas cosas, en las pruebas, en los problemas, en las dificultades, en el coronavirus, no importa en lo que, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo. Mi querido, culminando, yendo ahora ya para el final de esta transmisión, de este mensaje de la palabra de Dios. Si no eres un cristiano, eso todo lo que he hablado aquí te será muy raro lo que está hablando este pastor, ¿verdad? Te será muy raro si no eres un cristiano. Si aún no llegaste a conocer a Cristo, llegaste a la salvación. Pero te invito a rendirse delante de Cristo hoy. Es tu oportunidad que puedas rendirse delante de Cristo. Y eso no habla solo de una confesión de boca y de una decisión, pero es mucho más que eso. Es tomar un compromiso de relacionarse, tener un relacionamiento diario con la persona de Cristo. Esto es la fe cristiana, ¿verdad? O sea, aceptar su llamado, aceptar el llamado del Señor y obedecerle hoy, ¿verdad?, a vivir este relacionamiento personal con Él, donde dirás: ni la muerte, ni la vida, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir me va a atemorizar, donde nada de eso será motivo de atemorizar tu vida, pero que puedas decir: en todas las pruebas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, Cristo. Que pase a decir eso en vez de vivir atemorizado. Pero si eres ya un cristiano, bueno, ya soy un cristiano, pero aún sí estás en pánico. ¿Qué va a pasar? Y ahora el mundo, preocupado, atemorizado, ¿verdad? Ya eres un cristiano y estás así. Te invito a rendirse delante de Cristo hoy y a pedir que Él te sane de esta condición de no creer completamente y plenamente en su poder, de no creer de manera plena en Él. Que Él te sane de esta condición hoy. Es la oración que te invito a hacer. Y así, terminando, oremos. Señor, te damos gracias por la vida de cada oyente, de cada hermano en Cristo que está acompañando esta transmisión. Padre, sentimos mucho por no estar juntos aquí, en contacto físico, abrazando, amando, compartiendo nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras alegrías, pero es una situación de excepción, una situación donde tenemos que hacerlo de esta manera, tener contacto más privado, uno a uno, no estar en aglomeraciones, y tú lo entiendes, Señor, pero tu palabra, tu evangelio no deja de ser predicado. En este momento, Señor, oro por la vida de cada hermano. Quizás alguien aún no tiene, Señor, la madurez suficiente en la vida cristiana al punto, Señor, de tener esta tamaña confianza como el apóstol Pablo, de no atemorizarse, de decir, Señor amado, que no hay nada natural ni sobrenatural que pueda separarle del amor de Cristo.
de decir, soy más que vencedor en Cristo delante de este problema que surge. Tal vez no tenga esa condición, pero oro por su vida, Señor, que pueda rendirse completamente, que tú no seas solo el salvador de esta vida, pero que Él pueda reconocerte también, quizás aún no ha reconocido como su Señor. Padre, oro también por aquellos, quizás alguien está escuchando en este momento y todo le es muy raro, pero a la vez él tiene un deseo de escuchar tu palabra y anhela por entender y es un llamado a alguien que fue, Señor, elegido por ti. Y pido, Señor, que tú puedas, Señor, en este momento agraciar esta vida con la salvación. Cumplir, Señor, tu plan en esta vida, Señor, que ella pueda rendirse ahora en este momento, como dice el Evangelio de Juan, Padre, a los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, que pueda pasar a ser su hijo, y como hijo, un hijo se relaciona con su Padre, y pueda desde ese momento, todos los días, pasar a tener una relación personal contigo, Señor, como nuestro Padre amado y querido. Oro en tu nombre, dando gracias por esta transmisión, gracias por esta oportunidad y dando toda la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Queridos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañar esta transmisión. Lo siento no estar cerca de ustedes, pero vamos a encontrarnos por la semana, ¿verdad? En los pequeños grupos, recordando, no hagan grupos de más de 12 personas, lugares muy amplios, no estén tan aglomerados, para que respetemos todo lo que es el decreto, este momento en que vivimos. Amén. Que Dios les bendiga. Fue un gusto compartir con ustedes. Espero que los que no pudieron ver en vivo ahora puedan compartir y que otros puedan llegar a ver, escuchar y aplicar más que todo este mensaje en sus vidas para la gloria de Dios.